Máscaras del Imperio. Bienvenidos a la reseña del juego de rol juvenil para amantes de la historia y la fantasía. Le falta algún latinajo y la aprobación de impresión papal. Ignorando estos detalles, estamos ante un fantástico álbum de aventuras. Súbditos de la catoliquísima, bienvenidos al juego del siglo de oro fantástico español. Aventuras, fantasía e historia. Como amante de las aventuras, enamorado de la fantasía y aficionado estudiante de la historia, ¿qué puedo comentar del último juego de Other Selves? Pues únicamente puedo decir que colma mi ambición. Rápido, enérgico, sencillo, inspirador, polivalente, inmersivo, heroico, rico, apasionado, sorprendente, añorante y visual. ¿Y todo esto por qué? Veamos si soy capaz de describir este simple, que no sencillo de crear, libreto escrito por los lúcidos Gabriel García Soto, conocido comúnmente como Velasco, y José Manuel Sánchez García, conocido comúnmente como José Masaga, con la ayuda de Rodrigo García Carmona, conocido comúnmente como Rodrigo García Carmona. Ambientación. Aunque se trata del segundo de sus capítulos, es el que a mí siempre me gusta reseñar primero, por dar contexto, intención y objetivo al juego. En este caso, se trata de nada más y nada menos que una edad moderna, posrenacimiento del siglo XVII. Creo que es un gran acierto, y voy a explicar por qué motivos. Primero, es una época no explotada en los juegos de rol. Las épocas antiguas y la Edad Media están muy explotadas en imágenes, recursos e historias en el rol. Bastante menos, aunque presente, está el Renacimiento. Pero normalmente desde aquí se salta ya a la Edad Contemporánea. Sin embargo, este siglo es muy rico en posibilidades históricas y fuentes de inspiración. Aunque nos fijemos únicamente en su primera mitad, que es donde más o menos se ubica el juego, tendremos una época de viajes, descubrimientos y maravillas, no solo en América. Tenemos a Gabriel de Castilla avistando la Antártida, las compañías de Indias abriendo nuevas rutas, como por ejemplo el descubrimiento holandés de Australia, a los puritanos que emigran a Nueva Inglaterra. Es la época en la que se construye la Basílica de San Pedro. Es también el siglo de oro español, y casi europeo diría yo, con una amplia expansión del arte. Cervantes, Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, John Milton, el barroco, la música y la pintura. Mejor no empiezo a nombrar autores aquí. Es también el siglo de grandes personajes de la historia y del pensamiento. Richelieu, Galileo Galilei, Descartes, Cromwell, Isaac Newton, Kepler, Locke, Hobbes, Voltaire, los santos humanistas. Es también una época de grandes conflictos. Tenemos la guerra entre los imperios otomano y austríaco, la rebelión bohemia, la guerra franco-española, los tercios. Pero es que además es el siglo de la nueva física, del cambio del paradigma de pensamiento tras la Ilustración, de la revolución burguesa y de la modernidad. En segundo lugar, ofrece multitud de escenarios y temas de juego. Europa se presenta vasto, lleno de cientos de lugares densos en personajes e historias rescatables. El imperio se expande por América y Asia, y los enemigos son numerosos e importantes. Esto nos da una gran cantidad de escenarios de juego con diferentes tipos de aventuras. Europa ya no es un fondo uniforme medieval, es una pintoresca variedad de territorios italianos, un orgulloso sacro imperio romano-germánico, una pugnante Francia, es exotismo, pues tenemos las nuevas fronteras orientales, misteriosas selvas sudamericanas, un México creciente. Son multitud de órdenes militares, religiosas, gremiales, económicas, políticas. Es riqueza. Riqueza para jugar aventuras de exploración, bélicas, centradas en un personaje, en un hecho histórico. Aventuras de ideales políticos o religiosos, de viajes, de comercio, de diplomacia. También de galantería y romance,
propio del estilo aventurero, como de misterio, y de ahí al terror. Y cómo no, con exagerados personajes y situación, de humor. Y sobre todo, de ser héroes defendiendo al débil y desvalido. En tercer lugar, explota lo propio ante lo externo. Veamos si soy capaz de explicarme. Siempre he tenido la sensación de que se considera cualquier historia extranjera a España como más interesante y más importante, cuando este imperio, en el que nunca se ponía el sol, daría para cientos de películas, series, novelas y cómics. Algo hay, como La Peste o A la Triste, pero su potencial es tan enorme que los ejemplos son solo gotas en un mar. ¿Acaso no se conoce mejor las gentes y modos de vida, la política, los reyes, la historia de España, que los de otros escenarios habituales en las historias? Pero se tiende, creo yo, a acrecentar sus defectos y puntos negros frente a la elevación de virtudes y logros de los de fuera. Es una buena oportunidad para darle una vuelta en nuestras mesas de juego y discursos. En cuarto lugar, aporta su propio toque. En Máscaras del Imperio, los personajes son miembros de una orden muy especial, la de los encubiertos, valientes ejemplares que defienden a las personas pobres y desprotegidas del Imperio, luchan contra los abusos de los nobles y defienden la paz y a los civiles en las contiendas. Investigan lo extraño y luchan contra el villano. Tienen además imagen de personajes de cómic, con extravagantes vestimentas, que remarcan su trasfondo y pericias especiales, y van adornados con una máscara diferente cada uno, signo de identidad de la orden. Aporta un toque de ciencia ficción, física punk lo llamaría yo, con alquimistas, artilugios mecánicos y autómatas que, a buen seguro, no están bien vistos por nuestra Santa Madre Iglesia. Las aventuras tienen además un componente de historias de terror, donde la falta de control absoluto deja espacio a las sombras en las que sospechar todo tipo de criaturas y peligros surgidos de cualquier punto del orbe. Lo que, además de aventuras de acción, nos despliega una gran gama de posibilidades. Y por último, la fantasía. Y lo he dejado para lo último porque no quería que condicionase. La ambientación es genial por todo lo anterior, y ya no necesitaría más para ser magnífica para un juego de rol. Pero al principio decía que era amante de la fantasía. Y cuando a algo le das este barniz, multiplica sus posibilidades y luce mucho más. No revelaré la información que se le ofrece al válido, que es como se denomina al director de juego, pero los grupos, personajes, seres y lugares que se ofrecen como ejemplos son originales y rodeados siempre de una fantasía genial. Súmale los miedos propios de la época, como momias, leviatanes marítimos, zombis, golems o ánimas en pena, y todo encubierto se asegurará de llevar unos segundos calzones. Y no es exactamente fantasía, pero sí quiero anotar aquí que no es un juego histórico, y que por lo tanto la historia se utiliza como escenario de fondo común, en el que todos podemos compartir imágenes comunes de formas y culturas, pero se anima directamente al válido a recurrir a cuanta su cronía requiera para contar su interesante y original aventura. Y tras la ambientación, hablemos del reglamento. Es el primer capítulo del juego, y está dedicado a todo este sistema mecánico que se titula Atiza. Un reglamento basado en Warrior, Roach and Mage de Worm, creado por Michael Wolff. Es un sistema muy sencillo. Muy sencillo. Tiras un dado de 6 caras y sumas uno de los 4 atributos del personaje: brío, picaresca, galantería o erudición. Y debes alcanzar una dificultad que generalmente será 7. Dado que los atributos se mueven entre 1 y 6, generalmente,
pues ya nos podemos imaginar que lo normal es que saquemos adelante las acciones en las que nuestro encubierto destaca y lo tengamos un poco más difícil en aquellas que desvelan nuestros puntos débiles. Y es que tenemos 12 puntos a repartir entre esos 4 tan visuales atributos. Además, cada personaje dispone de un puñado de habilidades o pericias, que, en caso de poseerlas, sumarán 2 a ese resultado. Por cierto, el dado resulta en crítico si se obtiene un 6, lo que hace que sumemos 5, no 6, y volvamos a tirar y a sumar, y así sucesivamente hasta dejar de sacar un 6. ¿Y qué más? Además de un par de talentos que personalicen y provean de pericias exclusivas, el resto de los datos de la ficha de nuestro encubierto son unos valores calculados en base a estos atributos, como los puntos de vida, puntos de fortuna, iniciativa y defensa. Compra algo de equipo y ya tienes listo el personaje. Cuando te enfrentas a un PNJ, los secundarios así se llaman, puedes resolverse como una tirada enfrentada donde la dificultad es el resultado obtenido por él. Y poco más que reseñar. Los puntos de fortuna permiten repetir tiradas, sumar 2 a una prueba de atributo o evitar un ataque que nos dejase a 0 puntos de vida. ¿Y el combate? El combate es sencillo y permite mantener la agilidad y velocidad. La iniciativa se calcula con un dado de 6 más el valor de la misma, y los personajes van actuando en orden. Para atacar lanzas el mismo dado de 6 de siempre con brío, más 2 si tienes la habilidad apropiada, y debes alcanzar el valor de defensa del oponente. En tal caso, le produces el valor de daño del arma más la diferencia entre el ataque y la defensa, menos el valor de su protección. Tienes la oportunidad, si embrazas un escudo, sujetas una capa o empuñas una vizcaína, de sacrificar tu ataque para intentar esquivar o parar, superando con una tirada de ataque el resultado del contrincante. Y poco más, se explica en 5 páginas. Un resumido listado de equipo, unas sencillas reglas para compuestos, miedo, artilugios y autómatas, y a jugar. Ah, algo más. Importante. Los encubiertos no suben de nivel ni ganan experiencia. Aunque esta es una de las características típicas de los juegos de rol, y generalmente una satisfacción para los jugadores, en Máscaras del Imperio se mantiene ese rasgo de los aventureros de historias pulp, de presentarse como héroes realizados, ya madurados, que se mantienen imperturbables a lo largo de las historietas, por lo que únicamente se insinúa que podrían cambiar de talentos o habilidades o trasladar puntos de atributos con alguna explicación apropiada. Hola, hola, ahora sí, ya estoy aquí para enseñaros cómo es el libro. Aquí lo tenéis, este es el reglamento, este es el tomo, Máscaras del Imperio. Ya veis, con ese formato que comentábamos de esos tomos de aventuras, de esas aventuras un poco pulp, clásicas, con su título de la aventura, con su precio, con ese lomo típico de aventuras. Un libro que no es demasiado grande, son 140 páginas, pero muy bien utilizadas porque trae al final bastante texto. No abusa de las ilustraciones, no está repleto de ilustraciones por todos lados para intentar ganarnos, sino que nos da información interesante. Una doble columna ancha, fácil de leer dentro de lo que cabe, con lo cual son 140 páginas que dan para bastante. Pero sí tiene una ilustración que hace todo el libro coherente, con una misma imagen, bien unido, fácil de leer y que te introduce, te mete dentro de lo que quiere mostrar. Tanto la portada como las ilustraciones interiores y, como comentábamos, que el prólogo de cada una de los capítulos viene presentado por un pequeño cómic que nos presenta pues ese estilo de aventuras que quiere rememorar, emular, que nos quiere evocar. Aquí veis cómo son el arte, la maquetación de las páginas, y por dentro pues tiene alguna que otra pues ilustración para enseñarnos un poco ese estilo, para meternos un poco en las particularidades más propias
pero en general, por ejemplo, pues intenta sacarnos de las zonas más comunes y llevarnos, por ejemplo, pues a selvas, o sacar máscaras más extrañas, presentarnos, por ejemplo, pues no sé, entornos submarinos, o sea, cosas que nos saquen un poco más, que nos ofrezcan más límites en el juego, más posibilidades de aventuras y sobre todo esa sensación de fantasía, de aventura, de que no está nada constreñido, ¿eh? Esta es otra de las páginas de minicómic, también de Luis Míguez, y la verdad es que el empaque final es muy interesante. Ya veis que la página es amarillenta, es una hoja, en el vídeo no se podrá ver bien, pero bueno, es una hoja no excesivamente fina, pero sí tiene cierta transparencia. Eso igual sí es algo no imposibilita leer, ni mucho menos, pero se transparenta un poco las páginas de atrás y no es del todo bonito o cómodo para leer, pero se lee bien pese a todo. Pero la página es amarillenta con esta luz, aquí dentro no se va a ver especialmente bien, pero el contraste, aunque en el vídeo no se vea, en el tomo, en las manos, se sigue leyendo bien, ¿vale? Así que no da problemas de lectura. Y bueno, eso es un poco el juego, no tiene mucho más, ¿eh? Se repite, aquí veis los personajes no jugadores, por ejemplo, vienen pues resumiditos, la verdad es que es fácil navegar de un lado a otro del libro, tanto por el índice como que los 4 capítulos de reglas, ambientación, consejos o información para el director de juego y la aventura que viene al final, pues están muy bien estructurados y separados, con lo cual es muy bien ir a la zona en la que tú quieres y más o menos lo tienes todo a mano. Yo creo que es un libro que en mesa no hace falta pues consultarlo demasiado, y lo único que se me hace es que esto, un libro abierto en apaisado, es un poco grande para ponerlo detrás de una pantalla. Eso, si queremos utilizar pantallas, igual necesitamos una pantalla bastante grande, pero como digo, es muy probable que necesitemos muy poca consulta del libro, así que pues tampoco es demasiado problema, porque es que la apariencia, el formato, etcétera, contribuye muy mucho a la imagen y al tono que quiere transmitir para las aventuras, así que yo creo que se puede sacrificar perfectamente esa parte por mantener esto. Y sin más, como decía en la reseña, es el número 1, así que esperemos que pronto haya más, podamos coleccionar todos estos tomos, porque esto se puede completar con muchísima información de otros lugares del Imperio, Filipinas, el Virreinato de Perú, bueno, os podéis imaginar, pero también de otras potencias extranjeras, lugares que se podrían explorar, infinidad de personajes que podríamos meter, que si les unimos el toque fantástico sería exponencial, lo cual nos da un potencial impresionante. Yo es lo que más recalco de este libro, el gran potencial que tiene para ofrecer infinitas aventuras. Nada más. ¿Quieres unirte a la Orden de los Encubiertos? ¿Quieres defender al débil, proteger al indefenso? Pues adelante, súmate a Máscaras del Imperio y a llenar las mesas de multitud de aventuras PAL. Recordaros, tenéis un par de días en lo que se publica este vídeo para participar todavía precisamente en el sorteo de este ejemplar que tengo entre mis manos, que nos ha ofrecido la propia editorial. Para poder conseguirlo, sígueme en cualquiera de las 2 redes sociales que están apuntadas en la información del vídeo y participarás en un sorteo que hago el día 25, que es pasado mañana, precisamente cuando se publica el juego, para conmemorar eso. Así que ya sabes, apúntate y a ver si te haces con tu propio ejemplar. Hasta la próxima.